Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a contar cuántas horas necesitas ayunar para adelgazar. 12, 14, 16. Muchas personas me preguntan esto y es interesante porque muchas personas conocen los beneficios del ayuno intermitente y piensan que en realidad cuanto más tiempo pasan sin comer, mejor será. Pero la fisiología muestra que existe un punto en el que el ayuno ayuda y de hecho existe un punto en el que puede perjudicarte. Te lo voy a explicar todo bien, te va a encantar. Quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si ya has intentado el ayuno intermitente como una estrategia para adelgazar. ¿Sentiste que te ayudó, que tuviste buenos resultados o te aumentó el hambre? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Escríbeme aquí abajo en los comentarios, me encantará leer tu comentario. Y si puedes, ya deja tu like en el video, eso me ayuda mucho aquí en el canal. Y si conoces a alguien que le gusta el ayuno o que esté interesado en empezar, comparte este video. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien. Cuando pensamos en el ayuno intermitente, es muy interesante entender un poco más este concepto de lo que realmente significa intermitente, ¿verdad? Se caracteriza por un estilo de alimentación en el que pasas varias horas consecutivas sin alimentarte, sin comer nada sólido ni calórico, incluso aunque sea un líquido calórico. Entonces puedes beber agua, té sin azúcar, café sin azúcar, todo sin azúcar, pero que no tenga impacto calórico. Y entonces ese periodo en el que pasas sin alimentarte, esas horas consecutivas, se llama ventana cerrada. Y a partir del momento en que empiezas a comer algo o a beber algo que tenga calorías, la ventana se abre. Solo para que entiendas un poco cómo funcionan las nomenclaturas. Las primeras horas son aquellas en las que no vamos a tener tanto impacto metabólico, porque de 0 a 4 horas, en realidad, estamos en una fase absortiva, una fase anabólica en la que estás absorbiendo nutrientes y la glucosa y la insulina están elevadas. Y la insulina es una hormona anabólica, como te mencioné. Entonces ella favorece el almacenamiento de calorías, de energía, de grasa y inhibe la lipólisis, la descomposición de la grasa. Así que aquí, en esta fase de 0 a 4 horas postprandial, después de la comida, no vas a estar quemando grasa, estás usando lo que acabas de comer. Ahora, después de 4 a 10 horas, tenemos un periodo de transición en el que la insulina, de hecho, comienza a disminuir y el cuerpo inicia el proceso de lipólisis, que es la liberación de ácidos grasos, es decir, la oxidación de grasa. Pero todavía es incipiente, aún es una fase de transición metabólica para que puedas entrar en el modo más optimizado para la quema de grasa. Antes de empezar a gastar la grasa, de oxidar la grasa de forma consistente, el cuerpo tiene una primera vía metabólica que es quemar el glucógeno hepático, el glucógeno que está acumulado en el hígado. Entonces es una reserva de grasa que dejamos allí en nuestro hígado para ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Pero este glucógeno tiene algo interesante, se adhiere a moléculas de agua. Entonces, cuando la persona empieza a gastar más el glucógeno hepático, la pérdida de peso inicial durante el ayuno es grande, no solo por la grasa que se oxida, sino principalmente por el líquido. Así que, en los primeros momentos del ayuno, las personas relatan ese efecto whoosh en el que pierdes el glucógeno, pero también pierdes bastante líquido, así que en ese sentido el cuerpo se seca. Después de ese periodo de adaptación es cuando el cuerpo entra en un verdadero cambio metabólico. Entre las 10 y 14 horas después de la última comida empezamos a tener una mayor activación de la lipólisis con la caída de la insulina, como te expliqué. Y ahí sí, aumenta el glucagón y entonces el cuerpo accede más fácilmente a las reservas de grasa almacenada, aumentando la oxidación, la lipólisis propiamente dicha, la movilización de esa grasa corporal. Empiezas a tener menos dependencia de esa glucosa inmediata y a utilizar la grasa más como sustrato energético. Luego, un poco después, entre 14 y 18 horas, que ya es un ayuno más avanzado, empezamos a entrar en una flexibilidad metabólica. En esta fase ocurre la mejora de este sistema que alterna entre la oxidación de grasa y el uso de azúcar y se activa una vía llamada AMPK que señala el aumento de la oxidación de grasa. Entonces es como si el cuerpo dijera, prioriza realmente quemar grasa, vamos a gastar esas reservas. Y también entra aquí algo muy interesante que es la autofagia, que aunque empieza a señalar esta autofagia, sabemos que la autofagia profunda de limpieza celular, que es cuando el cuerpo consume células que ya no están funcionando tan bien, que no deberían seguir vivas, normalmente exige ayunos más largos, pero ya a partir de 14, 16, 18 horas, empiezas a tener un nivel de activación de esa autofagia, de esa limpieza, de esa renovación celular. Lo que realmente ayuda mucho en este momento es la sensibilización a la insulina, la mejora de estos marcadores glucémicos en nuestro cuerpo y la mejora de esta parte metabólica. Lo que obviamente también va a ayudar de forma complementaria en el proceso de adelgazamiento.
Lo que los estudios verifican es que a partir de las 12 horas ya se empieza a tener una expresión bastante interesante de la lipólisis, de la señalización de la quema de grasa corporal, y esto va aumentando gradualmente conforme más tiempo pasas en ayuno. Obviamente más señalización termina siendo realizada en tu organismo. Pero hay un punto interesante, porque muchas personas piensan así: entonces, cuanto más ayuno, mejor. No siempre, porque imagina a esas personas que a veces están pasando por una situación realmente de guerra, de privación de alimento. Esas personas a veces pasan muchas horas sin comer y pensamos en eso cuando pensamos en la adaptación evolutiva. Hoy en día hablamos de esto solo en casos extremos, pero nuestro cuerpo fue programado en una época en la que no había supermercados, no había tienditas para comprar comida, ni comida rápida, nada de eso. Entonces, nuestro cuerpo desarrolló un mecanismo por el cual, si pasas muchas y muchas horas sin alimentarte, aumentas el cortisol porque entiendes que estás en una lucha, en una huida, en un peligro real para el cuerpo, y eso reduce la tasa metabólica basal. Por eso, el exceso de ayuno sin acompañamiento, sin criterio, puede causar una disminución de la tasa metabólica basal y muchas personas no lo saben. Además, el ayuno extremo de muchas horas seguidas, 24, 36 horas, puede llevar a una proteólisis. Cuando el ayuno está mal estructurado, el cuerpo comienza a usar aminoácidos de tu propia masa muscular para fabricar glucosa. Entonces puedes empeorar el metabolismo porque utilizas el músculo como sustrato energético. Entonces, si haces ayunos más extremos, lo ideal es que siempre tengas acompañamiento médico o nutricional y te enfoques en ejercicios de musculación para mantener tu masa magra, para sostener ese músculo en tu cuerpo. Resumiendo, ¿cuántas horas pueden ayudarte en el proceso de adelgazamiento? Los estudios hablan mucho del intervalo de 12, 13, 14 horas por día, teniendo un beneficio real y siendo un ayuno sostenible. Porque imagina, dejaste de comer a las 8 de la noche. Puedes volver a comer a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, entonces todavía puedes hacer la mayor parte de las comidas a lo largo del día teniendo una visión equilibrada. Ahora, ayunos más extremos, de 16 horas en adelante, lo ideal es que hables con el profesional de salud que te acompaña y que ya estés adaptado. Nadie va a empezar un ayuno hoy con un ayuno de 18 o 24 horas. Eso puede acabar teniendo repercusiones para tu salud. Y lo más importante es recordar que el ayuno funciona bien de forma consistente. No sirve de nada hacer un ayuno de 12 horas una vez por semana y pensar que vas a tener un resultado muy expresivo. El ayuno no hace milagros, mejora tu ambiente metabólico si logras reducir una comida o suprimir una comida. Consigues reducir las calorías en ese momento, así que eso también te ayuda en la pérdida de peso. Ahora, por otro lado, piensa conmigo, no sirve de nada hacer un ayuno de 12, 13, 14 horas, pero comer 4,000 calorías en las horas en que la ventana está abierta. Entonces, tener una alimentación equilibrada, una alimentación con proteína, con fibra, para disminuir los picos de insulina, también es importante cuando vas a abrir la ventana del ayuno para que después de volver a comer tengas una liberación de insulina más gradual, porque cuando comas vas a secretar insulina normalmente. Así que lo ideal es que tengas una secreción más optimizada, que no haya picos de insulina cuando abras la ventana. Digo esto porque hay gente que dice, voy a hacer ayuno, pero lo voy a romper con snacks salados, comida rápida, pizza, hamburguesa, papas fritas. Entonces no sirve de nada, aunque hayas hecho ayuno por algunas horas, si comes en exceso alimentos calóricos, un exceso de comida ultraprocesada, sin tener un déficit calórico, no vas a obtener los beneficios del ayuno en ese sentido para el adelgazamiento. Otro punto importante es recordar que el ayuno es de comida calórica. Ya lo he dicho antes, pero vale la pena resaltar que el ayuno no es un ayuno seco. Tienes que hidratarte, debes hidratarte a lo largo del día. Eso es muy importante para tu salud, porque cuando disminuye el glucógeno, incluso ya te lo he dicho, ¿no? Que pierdes agua, electrolitos. Entonces, beber agua es esencial para evitar dolor de cabeza, mareos y malestar que muchas personas reportan durante el ayuno. Puede ser agua con una rodaja de limón, puede ser un té claro, incluso un té negro, pero todo sin azúcar, bebidas sin azúcar y sin edulcorante para no tener señalización de insulina también. Cuéntame aquí abajo entonces si ya sabías de estos efectos del ayuno, si ya lo has hecho o no. Dejando claro que no siempre todas las personas necesitan hacer ayuno como estrategia para bajar de peso. Para algunas personas funciona súper bien, hay personas que no se adaptan de ninguna manera. El ayuno no debe ser realizado por personas que tienen compulsión alimentaria, algún tipo de problema de salud previo o que tienen dudas sobre cómo organizar su alimentación. Habla siempre con tu médico o tu nutricionista. Las mujeres embarazadas y lactantes no deben hacer ayuno sin una orientación específica del profesional de salud que las acompaña.
Entonces, cuéntame si ya has hecho ayuno, si piensas en hacerlo, si tuviste resultados o no. Me encantará ver tu comentario. Deja un like en el video para ayudarme y compártelo con quien creas que le va a gustar. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero aquí en el canal. Hasta la próxima, chao.